Mientras que tú estabas mirando cómo Bitcoin se quedaba atrapado en este rango lateral, aburrido y lleno de miedo, entre los 65.000 y los 72.000 dólares, los medios te vendieron una historia perfecta para que vendieras tus XRP. Te dijeron que Swift, el gigante que mueve el dinero del mundo, le había cerrado la puerta en la cara a Ripple para irse con Ethereum. El mercado reaccionó con pánico, el inversor minorista capituló, pero hay un problema gigante con esta historia. Era solo una cortina de humo, era una distracción. Hoy te voy a mostrar la prueba on-chain de que exactamente en el momento en que los medios te decían que XRP estaba muerto, un grupo minúsculo de ballenas estaba comprando todo lo que tú vendías. ¿Por qué? Porque mientras nosotros discutíamos en Twitter sobre un posible y simple piloto de Swift, Ripple no estaba llorando, estaba comprando empresas, cerrando acuerdos con bancos y montando en secreto pieza por pieza lo que yo llamo el Wall Street de las criptomonedas. Si tienes XRP o si alguna vez dudaste por qué Ripple sigue de pie después de tantas palizas, ponte cómodo en tu silla y ponme atención. Hoy vamos a seguir el rastro del dinero institucional y te voy a mostrar la infraestructura real que ya está construida. Si te gusta la verdad desnuda, con datos y sin filtros, suscríbete a mi canal ahora mismo y activa la campanita. Este es el canal de CryptoBernie y vamos a destapar la plomería del nuevo sistema financiero. Para entender el engaño, primero hay que ver la carnada. Estábamos en el final del 2025. Swift anuncia que usará Línea, una Layer 2 de Ethereum para probar los pagos con stablecoins. Los titulares dicen, Ethereum aplasta a Ripple, pero hagamos algo que en cripto casi nadie hace. Leer los documentos oficiales. Swift dice que esto es un piloto temporal, un entorno de pruebas, un arenero. Si eres JP Morgan o HSBC ya tienes programadores de Solidity. Usar una Layer 2 de Ethereum para una prueba es barato y fácil. Es como probar un motor de Ferrari poniéndolo en un carrito de golf. Funciona para el video de YouTube, pero en la vida real se termina desarmando. ¿De verdad crees que los bancos van a mover 150 billones de dólares anuales en una red donde comparten espacio con gente minteando NFTs y meme coins y donde las comisiones explotan cuando hay congestión? Eso es absurdo. Y aquí es donde la historia se pone oscura. Mientras el FUD de Swift inundaba las redes, la blockchain nos contaba otra historia. Datos puros. 2.742 billeteras, 2.742 ballenas, menos de 3.000 entidades en el planeta acumularon más de 47.000 millones de tokens de XRP, casi la mitad de todo el suministro de XRP en manos de menos de 3.000 personas o instituciones. ¿Son estúpidos? ¿O saben algo que tú y yo no sabemos? ¿O saben algo que el retail no sabe? Las ballenas no compran titulares, las ballenas compran infraestructura y lo que Ripple está construyendo en ese mismo momento cambia las reglas del juego para siempre. Ripple entendió algo hace tiempo. No basta con tener el mejor token para hacer giros rápidos. Si quieres que los bancos gigantes entren a cripto, tienes que darles el ecosistema completo. Y bajo el nuevo entorno regulatorio del 2026, con leyes como el Genius Act y Clarity Act que en cualquier momento sale, que están abriendo las puertas, Ripple sacó la billetera a comprar. Primera pieza oculta fue Ripple Prime. En el 2025, Ripple compró a Hidden Road por unos 1.250 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que Ripple ya no es solo un portal de pagos, ahora es un prime broker institucional. Ofrecen ejecución de trades, clearing y financiación para más de 3.000 hedge funds y bancos. Es decir, ahora las instituciones pueden tradear, financiarse y gestionar riesgo cripto directamente en la infraestructura de Ripple. La segunda pieza, Ripple Treasury. A finales del 25, Ripple se asoció con GT Treasury. Piensa en esto como el SAP de las criptomonedas, el SAP. Crearon un software para que los CFOs y tesoreros de las multinacionales más grandes del mundo puedan gestionar su liquidez, optimizar reservas y mover dinero corporativo en múltiples divisas usando RippleNet. Ya no le están vendiendo a un crypto bro, le están vendiendo a ejecutivos de corbata de corporaciones que facturan billones, ofreciéndoles una plataforma donde lo tradicional y lo blockchain conviven. Pero si eres un banco, de nada te sirve un broker y un software de tesorería si no tienes dinero donde guardar tu dinero de forma legal. Ahí está la tercera pieza, la custodia institucional staking. Ripple compró a Metaco, compró a Palisade y consiguió licencias de Trust Bank en Estados Unidos. Y la estocada final la dieron hace nada, en febrero del 2026, cuando se asociaron con Figment. Ahora un banco puede custodiar sus activos digitales en los servidores ultra seguros de Ripple y al mismo tiempo hacer staking institucional para generar rendimientos. Custodia, broker, tesorería y rendimientos en un solo paquete. ¿Te va sonando a algo más grande que una simple moneda de pagos? Y ahora viene el caballo de Troya, la ISO 20022. Para este año, el 90% del tráfico mundial de Swift va a usar el estándar de mensajería ISO 20022. Ya está instalado en todo el mundo. Adivina qué red blockchain fue construida desde el día cero
para hablar ese idioma nativamente sin puentes raros ni traductores defectuosos. Claro, exacto, es XRP Ledger. Entonces, vamos a juntar todas las piezas de este rompecabezas para ti, que eres el inversor, el que quiere a XRP. ¿Dónde entra XRP en todo este monstruo institucional? Pues Ripple sabe que los bancos le tienen terror a la volatilidad de las criptomonedas. Por eso lanzaron Ripple USD o RLUSD, su propia stablecoin súper regulada. El juego de ajedrez es brillante. Las corporaciones usarán las herramientas de Ripple, Prime, Treasury, Custody y mantendrán sus saldos en RLUSD o dinero fiat para estar tranquilos. Pero cuando tengan que liquidar valor entre los Estados Unidos, Japón y México a las 3 de la mañana en milisegundos, ¿qué van a usar? Van a usar XRP como el puente de liquidez instantáneo. Y cada transacción, además, quema un poquito más de XRP. En un tiempo, la deflación de XRP va a ser gigantesca. La realidad del 2026 no es Ripple contra Swift, eso es pensar en pequeño. En realidad es un sistema multirail, un sistema donde las instituciones puedan iniciar un contrato en Ethereum o línea, pero la liquidación pesada, rápida y barata en el backend viajará por el XRP Ledger. Ahora recuerda también que XRP Ledger tiene una sidechain de EVM, de Ethereum. Las 2.742 ballenas que acumularon 47.000 millones de tokens entendieron esto hace meses. Mientras tú leías titulares de pánico, ellos compraban infraestructura. En el 2026 se marca el cambio más grande que hemos visto. Ya no estamos en la fase de cripto contra el sistema, estamos en la fase de cripto dentro del sistema. El precio de XRP hoy no refleja esa infraestructura gigantesca. Todavía hay miedo, todavía hay manipulación, pero el riesgo de XRP ya no es la SEC la va a prohibir. El juego ahora es puramente de adopción institucional masiva. La paciencia transfiere el dinero de los que se asustan con los titulares a los que leemos los datos on-chain y corporativos. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar. Quiero que me dejes en los comentarios una respuesta muy sincera. ¿Qué pieza de ese rompecabezas te parece más brutal? ¿Ripple Prime? ¿El de custodia? ¿El de Treasury? ¿O cómo están usando el ISO 20022 para meterse en los bancos? Te voy a estar leyendo y respondiendo aquí debajo. Y si este nivel de investigación es lo que estabas buscando para no operar a ciegas, destroza el botón de like y suscríbete a mi canal ahora mismo. Soy Crypto Bernie y recuerda, no mire lo que dicen, mire lo que compran. Nos vemos en el próximo video.